Secretario técnico, para llamar a la votación de la denuncia constitucional del congresista Waldemar José Cerrón Rojas. Señora presidenta, si me permite, se va a llamar a votación si es que se vota por separado la parte conclusiva del informe presentado por el congresista Cerrón respecto de la denuncia constitucional 189, que concluye en dos delitos: el delito de concusión y el delito de violación de la correspondencia. Entonces, se va a votar si es que se vota por separado, delito por delito. Al voto. Congresista Torres Salinas. Por separado. A favor. Congresista Moyano Delgado. Por separado, a favor. A favor. Congresista Cabero Alba. A favor. Congresista Cabero Alba, a favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Acuña Peralta, a favor. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante, a favor de que se vote por separado. Congresista Bustamante Donaire, a favor. Congresista Cerrón Rojas. En contra. Congresista Cerrón Rojas, en contra. Congresista Flores Ancachi. A favor. Congresista Flores Ancachi, a favor. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Geriore. A favor. Congresista Geriore, a favor. Congresista Muñante Barrios. A favor. Congresista Muñante Barrios, a favor. Congresista Pariona Sinchi. En contra. Congresista Pariona Sinchi, en contra. Congresista Quiroz Barbosa. En contra. Congresista Quiroz Barbosa, en contra. Congresista Raimundo Mercado. En contra. Congresista Raimundo Mercado, en contra. Congresista Soto Palacios. A favor. Congresista Soto Palacios, a favor. Segundo llamado, congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez, en contra. Congresista Gutiérrez Ticona, en contra. Señora presidenta, han respondido con su voto a favor 9 señores congresistas. No se registran abstenciones y se computan 5 votos en contra. Por tanto, tiene un acuerdo por mayoría a efecto de que se vote por separado, delito por delito, el informe final del congresista Cerrón. Gracias, secretario técnico. Vámonos a votación delito por delito. Y nos especifique, por favor.
secretario técnico, al votos del informe final. Conforme a lo decidido previamente, señora presidenta, se somete al voto el informe final delito por delito. Primera votación respecto al delito de concusión. Al voto. Congresista Especifique, Torres por Salinas. favor, señor secretario técnico, si se está votando el archivo o se está votando el que hay delito. Congresista Bustamante, estamos votando primero por concusión. En el informe del congresista Waldemar Cerrón es de que no hay delito y por eso estamos haciendo por separado. Entonces, ahorita vamos a votar primero por concusión. En el informe del congresista Waldemar dice que no hay delito en el informe final. Perdón, Entonces, ¿estás a favor o en contra? Presidenta, disculpe. Sí, Disculpe, creo que se debe orientar el técnico de otra manera, porque el informe del congresista dice archivamiento por ambos delitos, ¿no? Y entonces, si es archivamiento, lo que debemos votar es en contra o a favor del archivamiento. Eso es, ¿no? Y como lo hemos decidido por separado, es lo que debemos votar, en contra o a favor del archivamiento. Sí. Primero de la concusión. Señora presidenta, con su permiso, respecto a lo vertido por usted, respecto del delito de concusión, al voto. Congresista Torres Salinas. En contra. Congresista Torres Salinas en contra. Congresista Moyano Delgado. En contra del archivamiento. Congresista Moyano Delgado en contra. Congresista Cabero Alba. En contra del archivamiento. Congresista Cabero Alba en contra. Congresista Acuña Peralta. En contra. Congresista Acuña Peralta en contra. Congresista Bustamante Donaire. ¿Cómo está? La cosa está complicada. En contra del archivamiento en el sentido de que hubo delito de concusión. Congresista Bustamante Donaire en contra. Congresista Cerrón Rojas. A favor del archivamiento porque no he encontrado pruebas. Cerrón Rojas a favor. Congresista Flores Ancachi. Flores Ancachi a favor. Congresista Flores Ancachi a favor. Congresista Guerra García Campos. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez Ticona. El congresista no tiene una licencia, según indicaron al inicio, señora. Es conforme, congresista. Congresista Geriore. A favor. Congresista Geriore, a favor. Congresista Muñante Barrios. En contra. Congresista Muñante Barrios, en contra. Congresista Pariona Sinchi. En contra. Congresista Pariona Sinchi, en contra. Congresista Quiroz Barbosa. Congresista Quiroz Barbosa, abstención. Congresista Raimundo Mercado. Abstención. Congresista Raimundo Mercado, abstención. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios, en contra. Congresista Soto Palacios, en contra. Segundo llamado. Congresista Gutiérrez Ticona. En contra. Congresista Gutiérrez Ticona, en contra. Señora presidenta, han respondido con su voto a favor 3 señores congresistas. Se registran 2 abstenciones y se registran además 9 votos en contra. Por tanto, tiene un acuerdo por mayoría en el sentido de que el informe final
de archivamiento por el delito de concusión es en el sentido, es rechazado, es decir, va en sentido positivo. Segunda votación. Disculpe, señora presidenta, hay que ser más claro. Yo creo que nada de sentido positivo. Es en el sentido de no archivamiento en el extremo de concusión. Gracias. Así es, congresista Bustamante Donaire. Nos vamos, secretario técnico, a la segunda votación del informe final del congresista Waldemar Cerrón. Al voto el segundo delito de violación de correspondencia. Congresista Torres Salinas. A favor. Congresista Torres Salinas, a favor. Congresista Moyano Delgado. A favor de archivarlo. Congresista Moyano Delgado, a favor. Congresista Cabero Alba. A favor. Congresista Cabero Alba, a favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Acuña Peralta, a favor. Congresista Bustamante Donaire. A favor. Congresista Bustamante Donaire, a favor. Congresista Cerrón Rojas. A favor. Congresista Cerrón Rojas, a favor. Congresista Flores Ancachi. Flores Ancachi, a favor. Congresista Flores Ancachi, a favor. Congresista Gutiérrez Ticona. A favor. Congresista Gutiérrez Ticona, a favor. Congresista Geriore. Geriore, a favor. Congresista Geriore, a favor. Congresista Muñante Barrios. Congresista Muñante Barrios. Congresista Pariona Sinchi. A favor. Congresista Pariona Sinchi, a favor. Congresista Quiroz Barbosa. A favor. Congresista Quiroz Barbosa, a favor. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Raimundo Mercado. A favor. Congresista Raimundo Mercado, a favor. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios, en contra. Congresista Soto Palacios, en contra. Segundo llamado, congresista Muñante Barrios. Contra. Congresista Muñante Barrios, en contra. Señora Presidenta, han respondido con su voto a favor 12 señores congresistas. No se registran abstenciones y se tiene 2 votos en contra. Por tanto, tiene un acuerdo por mayoría para el archivamiento por el delito de violación de correspondencia. Gracias, secretario técnico. Colegas congresistas, tenemos el segundo informe, la propuesta de informe final de la denuncia constitucional 193, ex 398, formulada por el excongresista Omar Karim Chejade Moya contra el exministro de Salud Víctor Marcial Zamora Mesía por presunta infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución y por la probable comisión de los delitos de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, abuso de autoridad condicionado ilegalmente a la entrega de bienes y servicios, omisión de actos funcionales, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y falsificación de documentos tipificados en los artículos 289, 376A, 377, 399 y 427 del Código Penal, respectivamente, en agravio del Estado. El congresista delegado es el congresista Alejandro Muñante Barrios.
colegas congresistas, ha sido distribuido a sus correos la propuesta de informe final de la denuncia constitucional 193 ex 398, presentado por el congresista Muñante Barrios. Se da la palabra al congresista delegado para que exponga su informe final. Tiene la palabra el congresista Muñante Barrios. Muchas gracias, señora presidenta, y a través suyo saludo a todos los colegas presentes en esta audiencia. Efectivamente, tengo a mi cargo la denuncia constitucional 193 ex 398, cuyo informe final paso a leer. Antecedentes. Con fecha 13 de octubre del año 2020, Oficialía Mayor remite denuncia ingresada el 13 de octubre de 2020 al área de trámite documentario, a la subcomisión de acusaciones constitucionales, la misma que contiene 181 folios. Con fecha 4 de enero del año 2021, consta en acta de sesión, se aprobó la procedencia de informe de calificación de la denuncia interpuesta por el excongresista Omar Karim Chejade Moya, denuncia constitucional número 398, dirigida contra el exministro de Salud Víctor Zamora Mesía por la presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú y por la presunta comisión de los delitos de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, tipificado en el artículo 289 del Código Penal, abuso de autoridad, condicionado ilegalmente la entrega de bienes y servicios, tipificado en el artículo 376A del Código Penal, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal, y falsificación de documentos, tipificado en el artículo 427 del Código Penal. Ilícitos que habrían sido cometidos en el ejercicio de sus funciones, según los fundamentos de hecho y de derecho que contiene la denuncia. Con fecha 10 de enero del año 2021, en la cuarta sesión ordinaria virtual de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se acordó delegar a mi despacho los actos procesales de la denuncia constitucional 193 ex 398. Con fecha 16 de diciembre del año 2021, mediante oficio número 026-2021-2022 SCAC-CPCR, se remitió a mi despacho la copia del expediente de la denuncia constitucional. El 21 de febrero del año 2022 se llevó a cabo la audiencia con la participación del denunciante Omar Karim Chejade Moya, el denunciado Víctor Zamora Mesía, que ha asistido, acompañado de sus abogados, señor Julio César Albizú González y el señor Aarón Emilio Alemán Yactayo, identificado con colegiatura del Colegio de Abogados de Callao. Concluida la audiencia, sin interferencia alguna, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales encargó al suscrito la elaboración del informe final correspondiente conforme lo dicta el artículo 89, literal 5 del reglamento del Congreso. Fundamentos de hecho de la denuncia constitucional. Mediante escrito presentado el 13 de octubre, el congresista Omar Karim Chejade interpuso denuncia constitucional contra el exministro Víctor Marcel Zamora Mesía por la presunta comisión de diversos ilícitos penales e infracción a la Constitución. En la denuncia constitucional se da cuenta de lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud, OMS, en su informe sobre el uso racional de equipos de protección personal contra el coronavirus, precisa que las mascarillas de tela de algodón no son resistentes a los líquidos, por lo que pueden retener humedad, contaminarse y actuar como posible fuente de infección. El Centro Tecnológico y Textil y Confecciones de Senati ha recomendado utilizar materiales que son del tejido plano, que al ser un material tupido evita que se filtren fluidos al estornudar o toser. Además, se pueden lavar para su reutilización. De igual forma, ha señalado que se debe evitar el uso de algodón durante la etapa de la pandemia, ya que su tejido permite la entrada de diferentes fluidos, se humedece rápido y es de secado lento, lo que permite tener la humedad permanentemente en la nariz y en la boca. El entonces ministro de Salud, Víctor Zamora Mesía, mediante resolución ministerial número 135-2020-MINSA, aprobó las especificaciones técnicas de las mascarillas comunitarias, las cuales fueron elaboradas en un solo día, sin criterio técnico y sin pedir opinión a los especialistas textiles, hecho que ha originado que en el mercado peruano
se estén vendiendo mascarillas utilizando el logo del Ministerio de Salud para dar a entender a los consumidores que cuentan con el respaldo del sector salud. El 12 de abril se publicó en el Diario Oficial del Peruano el decreto de urgencia número 037-2020 que autorizó el sector salud al efectuar la compra y distribución de mascarillas de uso comunitario con estas especificaciones técnicas por la suma de 35 millones de soles, que no protegen la salud de las personas y que pueden transmitir enfermedades como el coronavirus. La Contraloría General de la República ha emitido un informe 023-2020 OSI, en el cual se concluye que se ha advertido una situación adversa que afecta a la continuidad del proceso de adquisición y el logro de los objetivos de las mascarillas, toda vez que existe la necesidad que se efectúen precisiones en las especificaciones técnicas acorde a los conocimientos técnicos y las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales con la finalidad de reducir el riesgo de contagios y propagación del coronavirus. A pesar que se brindó un plazo para modificar las especificaciones técnicas de las mascarillas textiles de uso comunitario que vendió el 19 de junio del 2020, el ex ministro de Salud, Víctor Zamora, no cumplió con presentar las sesiones preventivas y correctivas a la Contraloría General de la República, es decir, no ha corregido las especificaciones técnicas de las mascarillas y por el contrario continuó repartiendo los 4.5 millones de mascarillas adquiridas hasta ese momento a diversas municipalidades del país para su distribución a las poblaciones vulnerables. La directora de la Oficina de Administración del Ministerio de Salud ha informado que existen órdenes de compra giradas a la fecha de interposición de la denuncia constitucional a nombre de 15 empresas para la adquisición de 4.5 millones de mascarillas por un monto de 15 millones de soles, lo cual es sumamente sospechoso y cuestionable, debido a que el ministro de Salud ha preferido comprar en vez de aceptar la donación del grupo más grande de confeccionistas exportadores del Perú, quienes en una carta pública ofrecieron poner sus instalaciones y personal para fabricar de manera gratuita e inmediata y en grandes cantidades indumentaria médica, como mascarillas, botas, gorros, mandilones, para el personal de salud. Los actos irregulares del Ministerio de Salud se debían a que el entonces ministro de Salud, Víctor Zamora Mesía, nombró a cargos estratégicos a personas que han demostrado ser incompetentes, indiferentes, de poca autoridad y sin capacidad de decisión en el sector salud, como Alexandro Saco, Daniel Calderón, Irene Suárez, Juan Arroyo y David Jumpa, funcionarios que no hicieron nada para corregir las equivocadas especificaciones técnicas de las mascarillas faciales textiles de uso comunitario. La Contraloría General de la República ha encontrado, luego de haber analizado una serie de documentos, que hay una situación adversa en las especificaciones técnicas para la confección de mascarillas faciales, que necesitan una serie de precisiones a efectos de que se brinden una mejor protección ante el coronavirus. Es irregular que el informe número 003-EMRJ-2020 del Ministerio de Salud no tenga la fecha de omisión y que este documento sustenta la nota del área de operaciones de salud. A su vez, es la base para la emisión de informe de asesoría jurídica que sustenta la emisión de la norma. Se cite la resolución ministerial 135-2020-MISA como antecedente, trastocando la secuencia lógica en el procedimiento administrativo. Vamos a ver ahora lo que señaló los medios aprobatorios aportados por el denunciante de estos hechos que se han narrado. Transcripción de la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de Servicios Públicos del 1 de junio del año 2020, el informe de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de Servicios Públicos del Congreso aprobado el 8 de junio del 2020, el reporte del Ministerio Público donde consta que el informe de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores del Servicio Público ha sido derivado a la 16ª Fiscalía Provincial de Lima, el oficio número 111 de 2020 DP/AAE del 2 de julio de 2020 y comunicado número 009-2020 de la Defensoría del Pueblo del 11 de junio del 2020. Y así la lista de medios probatorios que figuran y que constan en el informe final de la denuncia. Calificación de la denuncia. Mediante la calificación número 56-2021-SCAC/CP/CONC de fecha 4 de enero del 2012, declaró procedente la denuncia constitucional formulada por el congresista Karim Omar Chejademoy en contra del ministro de Salud, Víctor Zamora Mesía. Descargos del denunciado. Con fecha 30 de julio del año 2020, mediante escrito sin número del estudio Arbizú y Gamarra, el denunciado, exministro de Salud, Víctor Zamora Mesía, presentó sus descargos, los cuales señala lo siguiente.
que los actos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la legislatura del periodo de sesiones 2020-2021 son nulos, debido a pesar de que la cuarta y última legislatura había culminado el 16 de julio del 2021, la anterior Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió por sí y ante sí declararse en sesión permanente hasta el 26 de julio del año 2021. Sobre el presunto delito de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, tipificado en el artículo 289 del Código Penal, el denunciado afirma que su participación en el proceso de expedición de la Resolución Ministerial 135-2020-MINSA de fecha 29 de marzo de 2020 estuvo alineado al cumplimiento regular y legítimo de su función como ministro de Salud. Además, indica que la resolución número 135-2020-MINSA cuenta con la conformidad de la Dirección General de Operaciones de Salud y la Oficina General de Asesoría Jurídica, ambos órganos técnicos, por lo que la revisión de las especificaciones técnicas de las mascarillas, objeto de investigación, excedería el ámbito del dominio técnico y el propio conocimiento del Ministerio de Salud, por lo que estaríamos en un supuesto de exclusión de la imputación objetiva, basado en el criterio del principio de confianza. Por otro lado, el acusado señala que la Secretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, mediante oficio 038-2020-OGRH de fecha 5 de febrero del 2021, ha concluido no dar inicio a un procedimiento administrativo disciplinario contra los involucrados en la aprobación de la resolución 135-2020-MINSA, con lo que se acredita la inexistencia de irregularidades. Sobre el presunto delito de falsificación de documentos, tipificado en el artículo 427 del Código Penal, el denunciado afirma que el ministro no se encuentra en condiciones de conocer si algún funcionario o tercero ha empleado documentación falsa o inexacta, no siendo exigible tampoco que un ministro de Estado deba revisar la pertinencia, exactitud y menos aún la legalidad de cada documento que suscriban los funcionarios de su sector, puesto que ello conllevaría a una permanente verificación de la labor realizada por funcionarios o servidores públicos, labor que es material y operativamente imposible de alternar con el resto de las responsabilidades propias del cargo. Sobre el presunto delito de abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios, tipificado en el artículo 376A del Código Penal, el denunciado en su descargo señala que los profesionales señalados en la anuncia que presuntamente el exministro había colocado en cargos estratégicos son personas que ostentan una alta formación, competencia y además experiencia en cargos representativos de la materia. Por otro lado, el exministro señala que en el caso del señor Alexander Sacco, él fue designado con fecha 1 de abril del año 2019 como director ejecutivo de la Dirección de Promoción de Salud por parte de la exministra Elizabeth Zulema Tomás González, mucho antes del que el denunciado ocupara el cargo de titular del sector. Sobre el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo tipificado en el artículo 399 del Código Penal y la infracción del artículo 126 de la Constitución, el denunciado señala que no se ha especificado documentariamente en qué recaería el presunto interés indebido, siendo el único interés la protección del derecho a la vida y la salud pública de las personas vulnerables. Sobre el presunto delito de omisión, rehusamiento, demora de actos funcionales tipificado en el artículo 377 del Código Penal, señala que las imputaciones no cumplen con los presupuestos configurativos de estos ilícitos, toda vez que las exhortaciones o recomendaciones efectuadas por parte de las entidades al Ministerio de Salud bajo ninguna circunstancia deben ser interpretadas y o traducidas como órdenes. Los medios probatorios aportados por el denunciado figuran en el informe final. Con respecto a lo que viene a ser la determinación de los hechos en materia de investigación que fue solicitada por mi despacho. Primer punto, establecer si el exministro Víctor Zamora Mejía no atendió intencionalmente el ofrecimiento gratuito realizado por diversas empresas confeccionistas mediante carta pública de fecha 25 de marzo de 2020 con el propósito de favorecer a intereses económicos de las empresas Textiles Camones S.A., Credites S.A., Merchandising S.A. y siguientes. De acuerdo con lo indicado por el denunciado en la audiencia, él nunca tuvo conocimiento de este ofrecimiento público. Asimismo, se comprometió a entregar a la subcomisión la hoja de trámite que prueba que dicho documento no llegó a su despacho. Sin embargo, desde la realización de la audiencia hasta la fecha de la elaboración del presente informe, la subcomisión no ha recibido ningún documento de parte del denunciado.
Segundo, establecer si la contratación de las siguientes personas en el Ministerio de Salud obedeció a que tenían afinidad política con el ex ministro de Salud, Víctor Zamora Mesías, como los señores Juan Arroyo Laguna, el jefe de gabinete de despacho ministerial, Nancy Serpa Taguara, ex viceministra de Salud Pública, Alexandro Saco Valdivia, ex director de promoción de salud, Nelly Guamaní, ex directora general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, David Victorino Jumpa Armas, ex jefe del equipo de despacho ministerial, Luisa Herminia Cueva Bando, directora general de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Juan Luis Herrera Chejo, ex director general de la Dirección General de Operaciones de Salud, Gloria Elizabeth Gutiérrez Núñez, ex directora ejecutiva de la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección General de Operaciones en Salud. De acuerdo a lo indicado por el enunciado y la revisión de los documentos correspondientes, él solo designó a los señores Juan Arroyo Laguna, Nelly Guamaní, Lisa Guamaní Cueva Bando, David Vitorino Jumpa Armas, los cuales cuentan con experiencia en el sector salud. Tercer punto, establecer si el denunciado Víctor Zamora Mesías omitió sus deberes funcionales al no realizar las sesiones preventivas y correctivas recomendadas por la Contraloría General de la República en el informe 023-2020-OSI. De los documentos se observa que la no realización de acciones preventivas y correctivas recomendadas por la Contraloría de parte del MINSA obedeció a criterios técnicos. 4. Establecer si el informe 003-MRJ-2020 fue elaborado después de la aprobación de la resolución ministerial número 135-2020-MINSA. De las pruebas actuadas ha quedado demostrado que el informe 003-MRJ-2020 fue elaborado con posterioridad a la aprobación de la resolución ministerial 135-2020-MINSA. 5. Establecer si el exministro de Salud, Víctor Zamora Mesías, tenía conocimiento de que el informe 003-MRJ-2020 consigna entre sus antecedentes la resolución ministerial 135-2020-MINSA. No se ha podido demostrar que los actuados que el exministro hubiese tenido conocimiento de la falsedad del documento. Análisis del antejuicio político. La figura del antejuicio político se encuentra contemplada en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, el cual corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso y los altos funcionarios, ¿no? Por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después que hayan cometido estas. Respecto al antejuicio político, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 0006-2003, ha señalado que el antejuicio es un privilegio del cual gozan los funcionarios públicos señalados en el artículo 29 de la Constitución, en virtud del cual tienen el derecho a no ser procesados penalmente por la jurisdicción ordinaria si no han sido sometidos previamente a un procedimiento político jurisdiccional debidamente regulado ante el Congreso de la República, en el cual el cuerpo legislativo debe haber determinado la verosimilitud de los hechos que son materia de acusación, así como su subsunción en un tipo penal o unos tipos penales de orden funcional, previa e inequívocamente establecidos en la ley. Al respecto, García Chávarri señala que la carga valorativa política de un procedimiento de acusación constitucional está dada en que el Congreso debe establecer, como lo indica Valentín Paniagua, el carácter y verosimilitud de los hechos imputados al funcionario. Es decir, deberá calificar la intención política o no de la denuncia constitucional para que se persiga, como debe ser lo correcto, las conductas legalmente punibles y no las acusaciones maliciosas destinadas a herir la autoridad, respetabilidad o dignidad del funcionario. La estimación política de denuncia constitucional radica en que los congresistas deberán observar en el caso concreto que los hechos que la sustentan buscan materializar una sanción penal por la comisión de un delito de función, mas no la suspensión temporal de un funcionario incómodo por veladas y proscritas consideraciones de conveniencia política. En ese mismo sentido, el procedimiento de acusación constitucional se enmarca en lineamientos jurídicos, en el sentido de que el Congreso deberá fundamentar su decisión en consideraciones jurídicas, es decir, llegar a establecer que existen indicios suficientes para levantar el fuero a un alto funcionario y hacer expedito el camino para el inicio del proceso penal respectivo en la judicatura ordinaria.
En ese sentido, se procederá a analizar si los hechos expuestos en la denuncia constitucional 193 se subsumen o no en los tipos penales imputados al denunciado. Del delito de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa. El delito de propagación o enfermedad contagiosa se encuentra tipificado en el artículo 289 del Código Penal, que a la letra dice: el que sabiendas propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud de las personas será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 3 ni mayor de 10 años. Si resultan lesiones graves o muerte y el agente pudo proveer estos resultados, la pena será no menor de 10 ni mayor de 20 años. Como se aprecia del tipo penal, el delito de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa es un delito doloso, pues exige que el agente no solo sepa que su acción produce el resultado lesivo de transmitir la enfermedad peligrosa o contagiosa, sino que además tenga la voluntad de hacerlo, tal como lo señala la Sala Permanente en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Cajamarca de fecha 26 de octubre de 2000, donde dijo lo siguiente: se advierte que la acción típica prevista en el artículo 289 del Código Penal es el de propagar una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud de las personas, que se alude con ello el acto de transmitir una enfermedad peligrosa o contagiosa como el sífilis a una pluralidad de personas o a una persona concreta, que implique la posibilidad de la multiplicación de dicha enfermedad, con lo que la exigencia típica es que el agente con una acción concreta llegue a transmitir o contagiar con dolo directo. Análisis jurídico del delito de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa. De acuerdo con el doctor Peña Cabrera, la materialidad de esta figura delictiva requiere los siguientes presupuestos. Debe tratarse de una enfermedad que la autoridad competente, en este caso la OMS, haya declarado como tal, así como tratarse de un mal, de una enfermedad susceptible de contagio. El desvalor de este comportamiento radica, pues, en la posibilidad de extenderse a un sinnúmero de personas, como se advierte en la multiplicación considerable de personas infectadas con el virus mencionado. Segundo, el delito puede ser cometido por cualquier persona, no por personas jurídicas, sin defecto de que pueda apreciar la expansión del virus a centros médicos, centros educativos, etc. Tercero, el aspecto objetivo de este delito ha de tomar lugar del contacto personal, del acercamiento del autor, su aproximación a un número indeterminado de personas susceptibles de ser contagiados, o realizar actos que tengan como fin transmitir la enfermedad, tales como el caso de aquellas personas que subían a los buses amenazando pasajeros con pinchazos con una aguja infectada con el VIH-Sida. Con ello se cumple con el factor de propagación que el legislador ha previsto normativamente como el estado de desvalor de la presente tipificación. Cuarto, el aspecto subjetivo demanda el dolo en la esfera subjetiva de la gente, es decir, conciencia y voluntad de la realización típica. Y quinto, el tipo base, un delito de peligro concreto, no requiere verificar la muerte o lesiones graves de las personas. Análisis del caso concreto. La denuncia señala en relación al delito de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa que el exministro y los funcionarios y la participación en la elaboración de la resolución ministerial número 135-2020-MINSA, que aprueba las especificaciones técnicas para la confección de las mascarillas faciales textiles de uso comunitario, son directamente responsables de la propagación del COVID-19. De acuerdo con el denunciante, la conducta típica se configuraría con la emisión de forma tan ligera y sin estudio de la resolución ministerial número 135-2020, emitida el 30 de marzo del año 2020, que aprueba las especificaciones técnicas para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario, lo cual habría favorecido la propagación de la COVID-19. Asimismo, según se establece la denuncia, el dolo del denunciado y de los exfuncionarios quedaría evidenciado al no haber corregido las especificaciones técnicas para la confección de las mascarillas faciales textiles de uso comunitario aprobadas por la resolución ministerial 135-2020-MIS,
luego de haber sido advertidas con fecha posterior a la emisión de la resolución ministerial a través de la carta del 17 de abril del año 2020, remitida por el señor Yamil Mufarech Remy, de que las especificaciones técnicas de las mascarillas de uso comunitario se habrían aprobado, es que estaban originando que en el mercado peruano se confeccionen y comercialicen masivamente mascarillas que no protegían la salud de las personas contra la enfermedad producida por la COVID-19, y luego de haber conocido el contenido del informe de la Contraloría General de la República número 023-20-OSI y de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos del Congreso de la República, aprobado el 8 de junio de 2020. Por su parte, el denunciado ha señalado además que la resolución 135 cuenta con la conformidad de la Dirección General de Operaciones de Salud y Oficina General de Asesoría Jurídica, ambos órganos técnicos, por lo que de la revisión de las especificaciones técnicas de las mascarillas objeto de investigación excedería el ámbito del dominio técnico y el propio conocimiento del Ministerio de Salud, por lo que estaríamos en un supuesto de exclusión de la imputación objetiva. La denuncia no precisa cuál es la conducta o especificaciones que habría realizado el denunciado y que configuraría el tipo penal imputado, limitándose a indicar que el delito se configuraría con la emisión de forma tan ligera y sin estudio de la resolución ministerial 135-2020-MINSA, emitida el 30 de marzo del año 2020, que aprueba las especificaciones técnicas para la confección de las mascarillas de uso comunitario. Teniendo en cuenta que la elaboración y promulgación de una resolución ministerial involucra un proceso que contiene una serie de pasos y actuaciones de diversos órganos dentro del Ministerio de Salud, resulta necesario precisar el nivel de participación que tuvo el ministro en la elaboración y promulgación de las resoluciones ministeriales de su sector. En tal sentido, de las pruebas ofrecidas se desprende que la actuación del ministro en la elaboración y promulgación de la resolución ministerial 135-2020 se encontraba dentro de los márgenes establecidos por el principio de confianza y descentralización, no habiendo prueba en contrario aportado por el denunciante que permita inferir lo contrario. Por otro lado, de las pruebas presentadas no se ha podido acreditar el dolo del denunciado. Por el contrario, la denuncia pretende acreditar el dolo en un momento posterior a la emisión de la resolución ministerial 135-2020-MINSA, cuando el tipo penal establece que el dolo debe existir incluso antes de la realización de la conducta dañosa, al contemplar el tipo de expresión a sabiendas. Asimismo, el hecho de que la Secretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, mediante oficio 038-2020, de fecha 5 de febrero del año 2021, ha concluido no dar inicio a un procedimiento administrativo disciplinario contra todos los involucrados en la aprobación de la resolución 135-2020, acreditaría entonces la inexistencia de irregularidades. Por tales razones, en relación al tipo penal comentario, se concluye que la acción imputada al ministro es atípica, toda vez que adolece de elementos objetivos como subjetivos del tipo penal que se denuncia. Del delito de abuso de autoridad condicionado ilegalmente la entrega de bienes y servicios. El delito de abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios se encuentra tipificado en el artículo 376 del Código Penal, cuyo texto dice: el que valiéndose de su condición o funcionario o servidor público condiciona la distribución de bienes o la prestación de servicios correspondientes a programas públicos de apoyo o desarrollo social con la finalidad de obtener ventaja política y o electoral de cualquier tipo en favor de propios o de terceros, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 del artículo 36 del Código Penal. De acuerdo a Reategui, los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal del delito de abuso de autoridad, condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios, son los siguientes. Por tratarse de un delito especial, solo puede ser sujeto activo del delito un funcionario o servidor público. El sujeto pasivo es el Estado a través de la administración pública. La conducta típica tiene las siguientes características: valerse de su condición
de funcionario o servidor público, es decir, el agente conocedor de su calidad de funcionario o servidor público y el poder que le da su cargo. Segundo, condicionar la distribución de bienes o la prestación de servicios correspondientes a programas públicos o de apoyo o de desarrollo social, así como con la finalidad de obtener ventaja política y o electoral. El delito se comete exclusivamente en forma dolosa de programas públicos de apoyo o desarrollo social. Análisis del caso concreto. Como circunstancia precedente en la denuncia se afirma que existe la presunción de que las siguientes personas habrían sido designadas por el denunciado en altos cargos del Ministerio de Salud solo por afinidad política y por ser integrantes del denominado Foro Salud. Tenemos a Juan Arroyo Laguna como jefe del Gabinete de Desarrollo de Despacho Ministerial, Nancy Serpa Taguara como viceministra de Salud Pública, Nelly Guamaní como directora general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, David Victorino Jumpa Armas como jefe del equipo de despacho ministerial. De acuerdo con la denuncia, estas personas, valiéndose de su estatus de altos funcionarios, habrían condicionado a través de la elaboración normativa la distribución de mascarillas de uso comunitario a las poblaciones vulnerables, población pobre o de extrema pobreza, ¿no?, que han sido priorizadas por la resolución ministerial 224-2020, aprobada por el denunciado, ello con la finalidad de obtener una ventaja o rédito político en las próximas elecciones generales a favor de las agrupaciones políticas de su simpatía. De la revisión de los actuados no se precisa ni se acredita cómo habría el denunciado a título personal o a través de terceros condicionado la entrega de las mascarillas, entendiéndose condicional como colocar exigencias o requisitos no contemplados en la ley. La denuncia se limita a indicar que el condicionamiento habría quedado acreditado con la emisión de la resolución ministerial 224-2020 MINSA. No hay tampoco ninguna prueba que acredite que los funcionarios del MINSA, bajo órdenes del ministro, hayan condicionado la entrega de mascarillas a las poblaciones más vulnerables, como sería la población indígena amazónica y la afroperuana. Del delito de omisión, rehusamiento, demora de actos funcionales. El delito de omisión, rehusamiento, demora de actos funcionales se encuentra tipificado en el artículo 377 del Código Penal, cuyo texto es el siguiente. El funcionario que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 60 días multa. El delito de omisión de actos funcionales es uno de infracción del deber que se perfecciona con la sola omisión, sin exigir un resultado lesivo a la administración pública más allá de la propia inercia dolosa del funcionario, lo que implica que estamos ante un delito de mera actividad. Siguiendo a Reategui, en cuanto a los elementos constitutivos del tipo penal del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales son los siguientes. Por tratarse de un delito especial, el sujeto activo o agente del delito solo puede ser una persona que tenga la calidad o cualidad de funcionario público. El sujeto pasivo siempre será, en primer lugar, el Estado y luego la persona natural o jurídica que haya sido perjudicada con el acto abusivo del agente. El bien jurídico protegido es el normal desarrollo de las funciones públicas. El delito de omisión de actos funcionales no requiere de un resultado lesivo. De la lectura del tipo penal se cae en cuenta de que la figura delictiva, que en conjunto se conoce con la denominación de incumplimiento de deberes, se perfecciona hasta por 3 hipótesis o supuestos ilícitos perfectamente denunciados. Ello tiene que ver con los 3 verbos rectores que recoge el contenido del tipo penal: omitir, rehusar, retardar. Análisis del caso concreto. De acuerdo con el denunciante, el exministro Víctor Zamora Mesía habría omitido dolosamente cumplir con su deber de cuidado al no haber querido aceptar que se equivocaron y hacer las correcciones a las especificaciones técnicas para la confección de las mascarillas comunitarias cuando estuvieron advertidos de sus errores, lo cual para la denunciante sería la acción que configuraría el tipo penal. Por su parte, el denunciado en la audiencia indicó que lo que me corresponde como ministro frente a un documento emitido
o emitido por la Contraloría ante la formulación de exhortaciones y recomendaciones de esta instancia es que el ministro ordene su evaluación o análisis para adoptar una decisión que lleve a cambiar o ratificar la decisión inicial. No toda exhortación de la Contraloría tiene que ser aceptada necesariamente si no tiene los argumentos para confirmar su decisión. Asimismo, indicó que las observaciones de carácter administrativo siguieron su curso por la vía administrativa y las observaciones de carácter técnico fueron atendidas y respondidas en base a criterios técnicos, toda vez que el Ministerio de Salud es la entidad dotada de los recursos y los especialistas para poder responder adecuadamente a las mismas. Finalmente añadió que su decisión fue sustentada y comunicada a la Contraloría a través del informe 006-2020 del 24 de agosto, en la cual se indicó que la OMS no recomendaba el uso de mascarillas de tela, pero no lo recomendaba para el personal sanitario. Lo que sí afirma la OMS es que han observado que algunos países del mundo habían iniciado el uso de mascarillas comunitarias de telas, también denominadas higiénicas, y hacen algunas recomendaciones generales sobre su uso. De hecho, la OMS recomienda el algodón. No es correcto decir que no fue recomendado. Análisis de la adecuación en los hechos del tipo penal. Para el denunciante, el no haber querido aceptar que se equivocaron y hacer las correcciones a las especificaciones técnicas para la confección de las mascarillas comunitarias cuando estuvieron advertidos de sus errores, constituiría la acción típica del tipo penal de omisión de deberes funcionales. Sin embargo, la conducta típica es omitir algún acto propio del cargo de forma ilegal, lo cual está delimitado en el respectivo reglamento o ley. De ahí que sea necesario hacer mención a la norma que obliga al funcionario a efectuar determinado acto. Pero para diferenciar esta conducta de una simple infracción administrativa, se requiere de esta omisión sea ilegal, es decir, contraria a las normas que regulan la administración pública y además dolosa, es decir, realizada con el conocimiento de que se omite hacer algo propio del cargo. Sin embargo, el hecho de no aceptar las recomendaciones de otro órgano no constituye omisión de funciones, toda vez que el elevado nivel de especialización y técnica del tema que se trata puede llevar a un intercambio de posiciones entre dos órganos eminentemente técnicos, como es el MINSA en materia de salud. Se necesita acreditar la norma u obligación sobre el cual se omite ilegalmente el cumplimiento, tiene que estar previamente establecida en la ley y dentro del marco jurídico que regula las funciones y obligaciones del ministro de Salud. No existe ninguna norma que le obligue a aceptar las exhortaciones o recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General de la República. Asimismo, se requiere acreditar que la omisión sea ilegal y dolosa, lo cual no se acredita solo con el hecho de que el MINSA no haya aceptado las recomendaciones planteadas. Del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. El delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo se encuentra tipificado en el artículo 399 del Código Penal, cuyo texto es el siguiente. El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa en provecho propio o de tercero por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años e inhabilitación, conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 180 a 360 días multa. Al respecto del tipo penal de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, Angulo Morales señala que al tratarse de un delito especial, solo puede ser agente el funcionario o servidor público. Sin embargo, el agente puede hacerse valer de un tercero, que puede ser un particular o un funcionario público.
El verbo rector sobre el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, por ejemplo, se sostiene en que tiene como verbo rector el término interesar, que significa atañer, concernir, incumbir, comprometer o importar algo, y por ello se destina nuestra voluntad a conseguirlo u obtenerlo. Es decir, debe importar o interesar, que es un acto en un contrato u operaciones que realiza el Estado con terceros, con la finalidad de obtener un provecho económico indebido en su favor o en favor de otros. Análisis del caso concreto. De acuerdo con la denuncia, el hecho de que el ministro de Salud y sus principales colaboradores prefirieron comprar 7 millones de mascarillas de uso comunitario, pagando 18 millones de soles hasta la fecha, cuando existía un documento público formal del grupo más grande de confeccionistas exportadores en el Perú para la confección de mascarillas de uso comunitario para las poblaciones más vulnerables, que fuera puesto en conocimiento del empresario textil Jorge Mufaresh Nemi, al jefe del Centro Estratégico de Compra de Salud Cenares, el día 10 de abril de 2020, evidenciaría indicios de la comisión del delito de negociación incompatible, toda vez que el Ministerio de Salud y los funcionarios no habrían aceptado el ofrecimiento público de la donación con la intención de verse favorecidos en un contrato para la confección de mascarillas, lo que se acreditaría con el hecho de que las mismas empresas que hicieron el ofrecimiento público fueron invitadas a cotizar. Por su parte, el denunciado en sus descargos ante la subcomisión durante la audiencia señaló lo siguiente, que él nunca tomó conocimiento del ofrecimiento realizado por los confeccionistas, pues el documento ingresó por mesa de partes y fue derivado a la Secretaría General y al Viceministerio de Prestación de Salud y Aseguramiento para su... El ofrecimiento hace referencia a equipos de protección personal de material tela reutilizable para el personal de salud, no para la confección de mascarillas de tela para la comunidad. Esta oferta era para material reutilizable, algo que estaba prohibido por los protocolos del COVID. De las pruebas presentadas, no se ha podido evidenciar de parte del ministro Zamora un interés indebido con fines ajenos al correcto proceder de un funcionario servidor público. Por otro lado, no se ha podido probar que el denunciado tuvo conocimiento del ofrecimiento público formal del grupo más grande de confeccionistas exportadores en el Perú. Asimismo, el ofrecimiento que fuera puesto en conocimiento del empresario textil Jorge Mufaresh Nemi al jefe del Centro Estratégico de Compra de Salud el día 10 de abril de 2020 se refería a prendas de uso médico y no de uso comunitario, tal como lo indica la Carta de Tecnología Textil de fecha 10 de abril del año 2020, que consta a foja 180 del expediente. Por último, sobre el delito de falsificación de documentos, el código está tipificado en el artículo 427 del Código Penal, que a la letra dice: el que hace en todo o en parte un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho, obligación o servir para probar un hecho con el propósito de utilizar el documento, será reprimido si de su uso puede resultar algún prejuicio, con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 10 años, y con 30 a 90 días multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador, y con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años, y con 180 a 365 días multas si se trata de documento privado. Análisis jurídico del delito. Respecto al delito de falsificación de documentos, los elementos constitutivos del tipo son los siguientes. Este delito está ubicado bajo el título Delitos contra la Fe Pública, de lo que se entiende que el legislador ha optado por establecer que el bien jurídico protegido aquí es la fe pública, lo que, como veremos más adelante, es coherente con la construcción típica del delito. El agente puede ser cualquier persona, pues es un delito de tipo común. El delito de falsificación de documentos es de peligro. Basta para su consumación la sola conducta falsiaria, idónea y capaz de engañar, de tal manera que no es necesaria la acusación de un prejuicio objetivo para la persecución de este delito. La falsedad documental solo tiene trascendencia en la medida que el documento entra en el tráfico jurídico o está destinado a entrar en él. De ahí que la imputación jurídico-penal se dará cuando material y normativamente se haya creado un riesgo típico en contra del tráfico jurídico.
el tipo subjetivo de falsedad documental solo puede cometerse mediante la conducta típica dolosa, excluyéndose cualquier modalidad de la culpa, sea consciente o inconsciente. Además del dolo, que implica el conocimiento de la significancia y la voluntad de realizar la conducta típica descrita, encontramos también otro elemento subjetivo del tipo, el propósito de utilizar el documento, que puede igualarse con la intención de querer usar el documento. Respecto al tipo penal bajo análisis, el denunciante señaló lo siguiente: en el presente caso resulta evidente, como también lo ha señalado con meridiana claridad la Contraloría General de la República, que sirvió como sustento técnico, que el informe 003-2020 sirvió como sustento técnico para la elaboración de las especificaciones técnicas de las mascarillas de uso comunitario aprobada por el entonces ministro de Salud, además de no tener fecha de elaboración. En el numeral 1.3 de los antecedentes del mismo se consigna la propia resolución 135-2020 MINSA, que aprobó dichas especificaciones técnicas, trastocándose todo orden cronológico en el procedimiento administrativo, presumiendo razonablemente que el citado informe fue elaborado después de la emisión de esa resolución ministerial. Es decir, la enfermera Evelyn Robalino Jacome, autora del informe 003-MRJ-2020 sin fecha, actuó de manera eminentemente dolosa, es decir, con la voluntad y conocimiento de elaborar el íntegro de un documento público con la finalidad de justificar una actuación irregular en el Ministerio de Salud, con la complicidad de todos los funcionarios que participaron en la elaboración de la resolución ministerial 135-2020-MINSA. Asimismo, resulta evidente el uso delictivo del exministro de Salud le ha dado a este documento, pues ante los pedidos de información formulados por la Contraloría General de la República, la Defensa del Consumidor y organismos reguladores de servicios públicos, en relación al expediente técnico de la resolución ministerial 135-2020 MINSA, este ha respondido entregando el mismo con su afán de justificar una correcta actuación de su administración sectorial, como si se tratara de un documento legítimo. La acción típica, según la denuncia, sería la elaboración del informe 003-MRJ-2020, la cual es un documento falso, toda vez que fue elaborado con fecha posterior a la resolución ministerial 135-2020 MINSA. Esto quedaría evidenciado por el hecho de que el informe 003-MRJ-2020, que se supone que es de fecha anterior a la resolución ministerial 135-2020, hace mención a esta última en sus antecedentes. Por su parte, el denunciado, tanto en la audiencia como en sus descargos, ha señalado que el ministro no se encuentra en condiciones de conocer si algún funcionario o tercero ha empleado documentación falsa o inexacta, no siendo exigible tampoco que un ministro de Estado deba revisar la pertinencia, exactitud y menos aún la legalidad de cada documento que suscriban los funcionarios de su sector, puesto que ello conllevaría a una permanente verificación de la labor realizada por funcionarios o servidores públicos, labor que es material y objetivamente imposible de alternar con el resto de las responsabilidades propias del cargo. Análisis de la educación del derecho de tipo penal. De la actuación de las pruebas ofrecidas se desprende que el informe 003-MRJ-2020 fue elaborado con posterioridad a la resolución ministerial 135-2020 MINSA, por lo que es un documento falso, habiéndose producido un delito en la elaboración de dicho documento. Sin embargo, no se acredita con ninguna prueba que el denunciado haya participado en la elaboración del documento falso, así como tampoco se acredita el dolo de parte del denunciado al haber hecho uso de ese documento, siendo este un elemento subjetivo del tipo penal, pues el delito de falsedad documental solo puede cometerse mediante la conducta típica dolosa, excluyéndose cualquier modalidad de culpa, sea consciente o inconsciente. Conclusiones y recomendaciones. De conformidad con el inciso D6 del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República y en virtud del análisis realizado, se concluye que no están probados los delitos que se imputan al denunciado Víctor Zamora Mejía, ex ministro de Salud, recomendando el archivo
de la presente denuncia. He terminado, señora presidenta. Gracias, congresista Muñante. Colegas congresistas, culminada la exposición, se ofrece la palabra a los colegas congresistas en torno a la propuesta del informe final del congresista Muñante. La palabra, presidenta. Tiene la palabra el congresista Bustamante Donaire. Gracias, señora presidenta. Ha sido con mucha sorpresa que he tomado conocimiento del informe del congresista delegado, así como de sus conclusiones. Realmente yo esperaba una corrección o alguna rectificación el día de hoy durante la sustentación, pero creo que se insiste en ¿por qué no le damos mejor una medalla o un diploma al exministro Zamora? De lo que se trata es en este momento de justificar el que se haya escogido mascarillas de pésima calidad. Acá estoy viendo yo el documento llamado la resolución ministerial 135 del 2020, que es realmente una barbaridad, es una cosa mal hecha. Una cosa que dice, por ejemplo, especificación técnica para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario. ¿Y cómo las describe? Producto que cubre la boca y la nariz para reducir la transmisión de enfermedades. Y luego habla de mascarilla de tela anatómica, consiste en una prenda de tela. O sea, eso no para ni las moscas. O sea, realmente es una barbaridad. Y en segundo lugar, yo no quiero seguir hablando de esta resolución que realmente es un engendro. No es realmente una resolución que merece haber sido hecha por una institución como el Ministerio de Salud. Por eso, pues, es que hubo este informe postdatado, que lo llaman falso, pero en realidad es real. Lo que pasa es que se hizo después y se mencionó esta resolución como para darle peso técnico. ¿Y cómo, pues, no va a saber el ministro de esto? Por supuesto que sí, es obvio, él tenía que defenderse. Yo escuché al exministro Zamora en la audiencia que tuvo aquí en la subcomisión de acusaciones constitucionales cuando dijo: yo no sabía de la carta que me habían enviado los empresarios textiles respecto de la oferta de regalarnos mascarillas. No, porque nunca llegó a mis ojos. Esto es algo y puedo mostrar la hoja de trámite. Pero eso se llama mentir. Nos ha mentido en nuestra cara pelada a los miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Cualquiera sabe que el jefe de una institución, y más aún un ministro, no recibe su despacho. El despacho lo recibe ¿quién? El secretario general o la secretaria general de un ministerio o de una institución independiente. Y luego el secretario general se reúne con el ministro para ver el despacho. Entonces, obviamente, no hay hoja de trámite que diga que el documento llegó al ministro, porque llegó al secretario general, que es lo que se está tratando de demostrar. O sea, si llegó al secretario general, el secretario general tiene la obligación de despachar con el ministro. Entonces, no es verdad que él no sabía. Claro que sabía. Lo que pasa es que actuó por razones que aún falta determinar. Pero no tenemos que buscar dolo. Nosotros no somos una institución jurisdiccional. Nosotros somos una subcomisión que pertenece a la comisión permanente que lo que busca es llevar una acusación ante el Pleno para que recién el Poder Judicial se encargue de establecer si hay delito o no. Y eso, claro, se hace con el prerequisito de dolo. Pero no nos corresponde a nosotros decir si hay dolo o no. Eso es incorrecto. Eso no se puede hacer. Yo estoy totalmente en contra de este informe. Es un informe absolutorio para un exministro que ha sido responsable de la muerte de decenas de miles de peruanos en los meses del año 20. Una gota en el desierto. La primera barrera de contención para un virus es la mascarilla. Y si la mascarilla es de tela, que es lo que se empezó a repartir en el Perú, y no tiene agentes filtrantes, pues no tiene efecto.
y luego después se dedicó a detectar virus con una prueba que no detecta virus, sino detectaba anticuerpos, la llamada prueba rápida. Y después no aceptó la donación de plantas de oxígeno ni la venta de plantas de oxígeno. Y en todos esos casos, él adujo lo mismo. No, a mí no me llegaron los documentos, a mí no me llegaron ofertas de pruebas moleculares. No, todo, miren la hoja de trámite, todo llegó a Secretaría General. La misma mentira que ha dicho aquí para poder defenderse de esta situación de las mascarillas, que no le llegaron a él, sino al secretario general. Lógico, pues, que tienen que llegar al secretario general. La verdad, me parece inconcebible. Yo estoy totalmente en contra de esto. Propongo que se vote en contra de este informe, porque realmente el señor ministro Zamora debe ser juzgado por el Poder Judicial. Nosotros hacemos solamente un juicio político y no tenemos que preguntarnos si hay dolo o si no hay dolo. Hay suficientes evidencias. ¿Cómo se le ocurre al exministro Zamora decir que lo de la Contraloría es solo referencial, que no tiene por qué obedecerlo? Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. ¿Cuánta gente hay procesada en este momento por no hacerle caso a Contraloría? Y además no le ha hecho caso a las opiniones de muchos técnicos en salud durante los meses de pandemia en que él fue ministro de Estado. Así que a mí no me parece que se le deba premiar al ministro Zamora exonerándolo de ir al Poder Judicial para ahí defenderse, ahí demostrar si hubo dolo o no. Si él demuestra ahí que no hay dolo, bien hecho y felicitaciones, pero no acá. Acá no le podemos nosotros impedir que vaya al Poder Judicial, que es donde debe ir. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, congresista Bustamante Donaire. ¿Algún otro congresista que desea intervenir? La palabra, presidenta. Sí, tiene la palabra el congresista Waldemar Cerrón, que levantó la mano, y de ahí la congresista Marta Moyano. Sí, de repente le cedo la palabra a la congresista Moyano, participo luego. ¿Cómo no, congresista Waldemar? Tiene la palabra la congresista Marta Moyano. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Waldemar. Presidenta, tengo en mis manos una carta que fue enviada al señor Víctor Zamora Mesías. Es una donación del Grupo Tecnología Textil. Tengo cargos, presidenta, de entrega de mascarillas, que eran en partes, 10.000, 20.000, así. No solamente al MINSA, también a ESALUD. Y dice la carta, asunto, donación de 30.000 mascarillas para protección del personal comunitario del MINSA que viene colaborando en el estado de emergencia nacional. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y manifestarle que Tecnología Textil, comprometido con el esfuerzo que viene realizando el Ministerio de Salud en la protección y cuidado de la población frente a la amenaza COVID, pone a disposición de su sector, en calidad de donación, 30.000 mascarillas, 28.000 de color blanco y 2.000 verde fosforescente, con acabado antifluido, repelente al agua, sangre, aceite y químicos, protección UV más 50 y spandex stretch, para que sean distribuidas entre su personal comunitario. La entrega de la presente donación será progresivo, debido a que también estamos supeditando la entrega parcial que viene efectuando los 12 talleres de confeccionista que hemos contratado a nuestro costo para efectuar la confección de más de 300.000 mascarillas que serán distribuidas gratuitamente entre diversas instituciones públicas y de probada actividad social, como por ejemplo las Hermanas Misioneras de la Caridad. La donación que formalizamos con el presente documento se viene consiguiendo gracias al esfuerzo y compromiso con el país y los colaboradores de Tecnología Textil y sus accionistas que han sido convocados para laborar durante la emergencia nacional y con el apoyo de los microempresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cargos, señora presidenta, de recepción de esta donación y lo firma la señora Nelly, la carta, repito, va dirigida al ministro de Salud. Señora presidenta, en situaciones como la pandemia, por supuesto que el señor ministro de Salud era el llamado directo para tratar los temas de pandemia, directo. No puede decirse, porque en términos normales, digamos, u ordinarios, digamos, hay documentos que lo resuelven otras instancias, sí.
tema de pandemia, señora presidenta, era imposible que el presidente, en este caso, el ministro no pudiera conocer. Más aún cuando se trata de donaciones. ¿Cómo no? Podría salir el ministro incluso agradecer públicamente como parte de su gestión de una donación tan importante como esta donación. Y hay documentos, los tengo, se lo voy a enviar, presidenta, de recepción, ¿no? De esas donaciones de manera progresiva, con el logo del MINSA, ¿no? Como también con el logo de la empresa textil. Por lo tanto, en esa parte, presidenta, y en varias, yo personalmente voy a discrepar con el informe final, en la que de alguna manera, digamos, manda al archivo toda acusación y la denuncia contra el señor Zamora. Y nosotros hemos sido testigos de cómo se ha ido llevando a cabo este problema de la pandemia mal. Mucha gente hablaba de los plantas de oxígeno que querían donar, mucha gente hablaba que las pruebas rápidas, por ejemplo, no estaban siendo de mejor llevadas, no nos daban los resultados. Todo el mundo se quejaba, señora presidenta, sobre estas pruebas rápidas. Todo el mundo se quejaba de no tener, habían informes de cómo se compraba esta mascarilla y cómo es posible que una mascarilla podría comprarlo el Estado con 2,50 soles o a veces más. O sea, esas cosas, señora presidenta, no nos va a ayudar a determinar que hay responsabilidad, por lo menos constitucional, del ministro. Yo, presidenta, voy a discrepar y voy a votar en contra del informe. Gracias. Gracias a usted, congresista Marta Moyano. Tiene la palabra el congresista Waldemar Cerrón y de ahí el congresista Soto Palacios. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Con el permiso de los colegas, sé que ha habido un trabajo por parte de nuestro amigo congresista delegado. Sin embargo, comparto la indignación a veces con el congresista Bustamante. Yo creo que en este caso sí hay pruebas, hay evidencia de que se ha transgredido la ley y se ha perjudicado a muchos peruanos. En nombre de esos peruanos, nosotros no estamos acá en una situación de contravenir, sino que pase a la instancia respectiva y sea pues el Poder Judicial quien se encargue de esta forma de investigación. Yo creo que estamos claros en ese aspecto y no podemos de repente soslayar temas que son claves para nuestro país. Esto, señora presidenta, muchas gracias. Gracias, colega Waldemar. Tiene la palabra el congresista Soto Palacios Wilson. Señora presidenta, muy buenas tardes, muchas gracias. Y también de la misma forma saludar a todos los congresistas. Señora presidenta, en este informe yo sí quisiera discrepar con el congresista Alejandro Muñante. Yo creo que hay evidencias, hechos, que tiene la responsabilidad el ex ministro de Salud. Porque, señora presidenta, recuerda que en nuestro país murieron pues más de 200,000 peruanos. Creo que también eso, muchas mascarillas en malas condiciones que no estaban de acuerdo a las especificaciones técnicas. Entonces, ¿quién los sacrificados? Los que menos tienen. Creo que, señora presidenta, aquí en este informe no ha cumplido con desarrollar el informe de determinación de hechos y pertenencia de pruebas. Por ejemplo, el exministro Zamora tiene responsabilidad objetiva al haber firmado la resolución ministerial número 135/2020 MINSA. También, señora presidenta, en el informe de la Contraloría General de la República, el informe de control específico número 090/2020, señala que las especificaciones técnicas de las mascarillas textil no sirven como un elemento de protección contra COVID. Finalmente han sido perjudicados la población. Ahí también el exministro Zamora no corrigió la ficha técnica que la Contraloría le pidió modificar en un plazo de 5 días. Yo creo que modificando se hubiera evitado la muerte de miles de personas por COVID-19, señora presidenta. También la Comisión de Consumidor y el Defensoría del Pueblo pidieron al ministro Zamora que cambie las especificaciones técnicas de las mascarillas, por considerar que estaban mal elaboradas. Entonces, señora presidenta, creo que hay indicios suficientes para que el exministro Zamora asuma su responsabilidad. Estoy hablando de miles de personas que han fallecido. Muchas gracias.
A usted, congresista Soto Palacios. ¿Algún congresista más que desea intervenir? Presidenta, María Acuña. Sí, congresista María Acuña, tiene la palabra. Por su intermedio, Presidenta, me quiero dirigir a los colegas, que es muy lamentable que nuestro colega tenga que determinar, archivando este tema del ministro Zamora. La verdad que es una vergüenza nacional, porque todo el mundo ha vivido el tema en la pandemia, la falta de las mascarillas. Todo el mundo se enteró que el ex ministro Zamora no hacía caso a la Contraloría. Prefería comprar las mascarillas antes que recibir las donaciones. Ese es un tema nacional, es un conocimiento nacional que hasta para tener un criterio es que no podemos llegar nosotros a estas conclusiones. Así es que mi voto será en contra y llamándoles a la reflexión que tenemos que ser más responsables, tenemos que velar por la población y tenemos que ver que ya la corrupción tenga que cesar y que los que están metidos en la corrupción tengan que pagar. No es posible que se lleven los dineros a los bolsillos de las personas personales, dejando morir a tanto peruano en esta pandemia y dejando desabastecido a nuestras pobres regiones. Yo vengo de la región Lambayeque, en el cual he lamentado mucho que muchos lambayecanos murieron por falta de las mascarillas, por la falta de este exministro, ese compromiso de trabajar por la salud de los peruanos. Así es que mi voto será en contra. Gracias. Gracias, congresista María Acuña. Colegas congresistas, agotado el debate, se somete a voto la propuesta del informe final. Señor secretario técnico, sírvase llamar a voto nominal. Perdón, presidenta, discúlpeme, por Sí, favor. congresista Marta Moyano, El técnico, en este caso, digo una suposición, si es que el informe final finalmente es rechazado, ya, por favor que nos pongan en autos qué es lo que va a continuar, que queda rechazado y nada más, en qué vamos a determinar. Suponiendo que queda rechazado. Sí, congresista Marta Moyano, si queda rechazado el informe o lo toma la subcomisión, también lo puede tomar la subcomisión para que continúen con las investigaciones. Significa que se vuelve a tomar nuevamente la denuncia constitucional. Señora presidenta, si me permite. Sí, secretario técnico. A puertas de la votación, con su permiso, en tanto la subcomisión tome una decisión, esta, cual sea la decisión, se eleva a la comisión permanente para su conocimiento. La comisión permanente en esa instancia toma la determinación que crea conveniente. Bien, entonces. Okay. Entonces rechazado. Presidenta. Sí, congresista María Acuña. Nosotros votamos en contra. No es que nos vamos a una acusación, pregunto yo. No. Congresista, si votamos en contra, este informe de todas maneras se va a la comisión permanente y en la comisión permanente volvemos a decidir que esta denuncia, en este caso, si ahí también se aprueba, regresa nuevamente a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Está bien. Sí. Disculpe, señora presidenta, si nosotros votamos en contra, como estoy seguro que vamos a hacer todos los miembros de esta comisión, de esta subcomisión, en la comisión permanente se va a recibir la denuncia, pero con el voto en contra nuestro, obviamente. Y en esa condición es que la comisión permanente evaluará qué hacer. Gracias. Así es, colega congresista.
Igual, secretario técnico, por favor, quiero que nos lea el reglamento, un artículo del reglamento del Congreso. Artículo 89 del reglamento del Congreso. Inciso D, literal D6. El informe final puede concluir con la acusación del investigado o el archivamiento de la denuncia y debe ser remitido a la comisión permanente conforme lo establecido en el literal G del presente artículo. No es admisible otro tipo de conclusiones y o recomendaciones. He terminado la lectura, Presidenta. Bien, secretario técnico. Allí, Presidenta, discúlpeme, pero solo está poniéndose en dos casos, cuando el informe es aprobado por archivar o por, digamos, acusar, ¿no? En este caso, el informe está por archivar, pero la comisión no quiere, digamos, que la comisión vote por no archivar. Entonces, está yendo por acusar. Así se está entendiendo, ¿verdad? Así es, congresista Marta Moyano. Así se va a ir a la comisión permanente y igual cuando nos tengan, claro, cuando nos tengan que en su momento notificar sobre esta denuncia, nosotros ya vamos a saber y se va a ir con el informe final de votación que no ha sido aceptada en la subcomisión, ¿no? Si es que votamos en mayoría. Bien, secretario técnico, entonces llame al voto nominal de la denuncia, del informe final de la denuncia constitucional 193. Al voto. Congresista Torres Salinas. En contra. Congresista Torres Salinas en contra. Congresista Moyano Delgado. En contra. Congresista Moyano Delgado en contra. Congresista Cabero Alba. En contra. Congresista Cabero Alba en contra. Congresista Acuña Peralta. En contra. Congresista Acuña Peralta en contra. Congresista Bustamante Onaire. Bustamante en contra de darle impunidad al exministro Zamora. O sea, a favor de una acusación. Congresista Bustamante Onaire en contra. En contra del informe. Congresista Cerrón Rojas. En contra. Congresista Cerrón Rojas en contra. Congresista Flores Ancachi. Flores Ancachi en contra. Congresista Flores Ancachi en contra. Congresista Gutiérrez Ticón. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Geriore. En contra, congresista Gutiérrez. Congresista Gutiérrez Ticona en contra. Congresista Geriore. Congresista Geriore en contra. Congresista Muñate Barrios. Profesor autor del informe, abstención. Congresista Muñate Barrios, abstención. Congresista Pariona Sinchi. En contra. Congresista Pariona Sinchi en contra. Congresista Quiroz Barbosa. En contra, Quiroz Barbosa. Congresista Quiroz Barbosa en contra. Congresista Raimundo Mercado. En contra. Congresista Raimundo Mercado en contra. Congresista Soto Palacios. En contra, señor secretario técnico. Congresista Soto Palacios en contra. Señora Presidenta, han respondido con su voto a favor 0 congresistas. Se reporta una abstención y tenemos 13 votos de congresistas en contra del informe puesto a consideración. En consecuencia, el informe como tal no ha sido aprobado en parte conclusiva. Tiene así un acuerdo por mayoría. Gracias, secretario técnico. Lo que se ha aprobado prácticamente por unanimidad es que el informe de archivamiento no vaya. O sea, en contra del informe de archivamiento. Eso es en realidad una aprobación de acusación.
Entonces, yo creo que esto debe ir a la comisión permanente en esos términos, señora presidenta. Así es, así va a ser, congresista Bustamante. Que vaya en el acta, le voy a poner. Sí. Presidenta. Sí, congresista. Que vaya en el acta la aclaración que hemos ido contra el archivamiento y que estamos por la acusación. Tomaremos en Presidenta, cuenta, María Acuña. Congresista Cabero. Sí, congresista Cabero Alba, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo evidentemente he votado en contra y creo que así es como va a figurar la decisión de esta subcomisión en la comisión permanente. Sin embargo, la acusación como tal debe ser formulada por, recuerdo el reglamento, además por el congresista ponente, no por el, digamos, debería seguirse el proceso. Yo creo que no podemos de frente decir la acusación, en qué términos la estamos mandando, porque esa es una definición que debe dar el congresista ponente. Si decidimos eventualmente, después de que la comisión permanente ratifique que hemos rechazado el informe, designar otro congresista ponente que acuse en otros términos distintos a los que señaló el congresista Muñante, esa será una decisión posterior de esta comisión. Ese es el procedimiento, efectivamente. Así es. Así es. Así no es, adelantarnos, colega. Presidenta, no adelantarnos, Así nada es, más. Gracias. Así es. Esto va a ir a la comisión permanente y nosotros vamos a estar pendientes nuevamente del seguimiento de esta denuncia constitucional. Colegas congresistas, por último, con la finalidad de ejecutar los acuerdos adoptados, solicito la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de su lectura. Señor secretario técnico, proceda a la votación nominal. Votación nominal, dispensa de lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados. Al voto, congresista Torres Salinas. A favor. Congresista Torres Salinas, a favor. Congresista Moyano Delgado. A favor. Congresista Moyano Delgado, a favor. Congresista Cabero Alba. A favor. Congresista Cabero Alba, a favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Acuña Peralta, a favor. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante, a favor. Congresista Bustamante Donaire, a favor. Congresista Cerrón Rojas. Cerrón Rojas, a favor. Congresista Cerrón Rojas, a favor. Congresista Flores Ancachi. Flores Ancachi, a favor. Congresista Flores Ancachi, a favor. Congresista Gutiérrez Ticona. A favor. Congresista Gutiérrez Ticona, a favor. Congresista Geriore. A favor. Congresista Geriore, a favor. Congresista Muñante Barrios. A favor. Congresista Muñante Barrios, a favor. Congresista Pariona Sinchi. A favor. Congresista Pariona Sinchi, a favor. Congresista Quiroz Barbosa. A favor, quiero. Congresista Quiroz Barbosa, a favor. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Soto Palacios. A favor, a favor. Congresista Soto Palacios, a favor. Segundo llamado, congresista Raimundo Mercado. Señora presidenta, han respondido con su voto a favor 13 señores congresistas. No se registran abstenciones ni votos en contra. Por tanto, tiene un acuerdo por unanimidad. Gracias, secretario técnico. Colegas congresistas, no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 15 horas con 1 minuto del día viernes de abril de 2022, se levanta la 13ª sesión ordinaria, dejando constancia que la transcripción, el audio y video de dominio del Congreso son parte integrantes del acta de sesión. Muchas gracias, colegas congresistas, por su participación y que tengan buenas tardes y un lindo fin de semana.
Buenas tardes. Gracias, colega. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Chao, chao. Buenas tardes, señora presidenta, colegas. Hasta Buen fin de luego. semana. Hasta luego, congresista Valdemar. Que Gracias. un Vamos. fin de semana. Muy buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, colega.